Bienvenidos mis amados hermanos, Dios les bendiga. De verdad que después de esta semana tan violenta que debe de pasar al olvido, pues gracias a Dios porque podemos ver nuestros rostros y eso es algo que debemos de estar siempre agradecidos con el Señor. Pues Él es quien nos cuida, quien nos protege de todo lo malo y pues les invito a que no cesemos de velar ni de orar, hermanos, porque pues como hemos estado viendo, esto va a seguir aumentando y cada vez va a ser peor. Y lo peor que puede hacer una persona creyente es alejarse del Señor. Amén. Precisamente en estos momentos es cuando más unidos debemos estar. Y bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo 24 en cuanto a todo lo que acabamos de leer, donde los discípulos le dicen a Jesús que qué señales habrá de su venida y del fin del siglo. Y pues desde el domingo pasado empezamos este interesantísimo estudio por lo sucedido una semana anterior con esa famosa luna de sangre, donde por supuesto vimos que son señales que el Señor ha dejado para que nosotros, sus hijos, estemos atentos. Y eso no es para entrar en un momento de morbo, ni en un momento de curiosidad, ni tampoco de algo que nos llene de terror y de miedo. Lo que sí nos debe de llenar es pero de temor y de amor al Señor, sabiendo que el día de nuestra redención se aproxima y está cerca. Amén. Así que les invito a todos que estemos muy atentos, porque pues tenemos que estar al pendiente de las señales que sin lugar a dudas, hermanos, pues todos los hemos estado viendo. Si ves las noticias, no puedes negar que las señales están cumpliendo al pie de la letra. Ahora, estas señales, hermanos, y lo que estamos viviendo, pues son el parteaguas, porque el mismo Señor Jesucristo dice, todas esas cosas han de suceder, pero aún no es el fin. Pero sí son señales de que el tiempo está próximo y nuestra vida debe de cambiar a la brevedad en cuanto al acercarnos a Jesús de corazón. No acercarnos por conveniencia, no acercarnos a Jesús por religiosidad, no acercarnos a Jesús por miedo, porque solamente aquella persona que no ha sido perfeccionado en el amor es aquella persona que tiene miedo. Nosotros, los hijos de Dios, lo que tenemos que acercarnos es al Señor porque tenemos un temor reverente y creemos todo lo que su palabra dice. Amén. Y esa es la manera correcta de acercarse a Él, porque en ningún otro hay salvación dada para los hombres que no sea en Cristo Jesús. Así que estas señales también son para estar atentos por si en nuestro corazón hay variación, hay dudas en cuanto a en quién voy a depositar toda mi confianza y mi fe para ser salvo. En la religión estás perdido, mi amigo. Estás perdido si crees que la religión te va a salvar. En algún hombre, pero mi fe está en usted, pastor. Pues más todavía estás perdido, porque yo no fui a la cruz por ti. Ningún pastor ofrece la salvación más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y a Él es a quien debemos ir a través de la fe para que podamos obtener salvación. Así que todos aquellos que sigan dudando que si es el mejor camino, si es la solución, bueno, el Señor ha dejado estas señales para que entiendas. Y pues muy bien, hermanos, a ver si se acuerdan, el otro domingo anterior vimos 3 señales que están sucediendo en el mundo y no la puedes negar, porque lo hemos estado viendo, viviendo y también sufriendo. ¿Amén? Y precisamente lo que pasó esta semana en aquella región de Estados Unidos, pues tiene que ver con todo esto que está sucediendo. Y por eso parte de las señales dice que el amor de muchos se enfriará. Díganme, hermanos, ¿qué persona tiene el corazón para hacer ese tipo de masacres? ¿Qué hay ahí en ese corazón? Nada, hermanos. Ahí no está el amor de Dios. Pero lo más triste es que no solamente en ese tipo de personas podemos observar que no hay nada, sino también es el mismo corazón que posee una persona que duda del Señor Jesucristo. Es exactamente la misma cosa, es la misma persona.
aunque sus obras no sean en ese tipo de magnitud, pero al final de cuentas es el mismo rechazo al Señor Jesús. ¿Y qué diferencia hay? ¿Que no es un asesino en serie? De cualquier manera, la condenación es la misma para los dos. Así que eso es algo importante que tenemos que entender. Y pues bien, hermanos, pues estamos viendo precisamente las señales que ya vimos, y no me voy a entretener para obviar tiempo. Sabemos que la apostasía, que es la negación de la fe, el rechazo a las Escrituras, está en su mero apogeo. Y no estamos hablando de inconversos, estamos hablando de cristianos mismos que se alejan del Señor. Eso es apostasía, negar la fe. Y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros, hermanos, hoy vamos a ver las siguientes señales en la número 4. Así que les invito a que pongan su vista, por favor, en el versículo 6 de Mateo 24. Y por cierto, hermanos, venir a la iglesia sin Biblia es algo imperdonable. Es obviamente señal de apostasía. Mateo 24, versículo 6 dice lo siguiente: y huiréis de guerras y rumores de guerras. Pero fíjense, hermanos, qué interesante, porque dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero dice el Señor, aún no es el fin. Y hoy, pues creo que ya todos lo sabemos, ¿verdad? Lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania, eso no es un rumor, es la realidad. Están sucediendo, hermanos, que el tema más claro, que cuando Jesús advierte que llegarán tiempos de estas guerras, porque eso no es lo peor, de que haya una guerra, porque todo lo que genera una guerra, tú podrás decir, pero bueno, es hasta Rusia, ahí entre Ucrania, ¿qué me puede afectar a mí? Y yo creo que a estas alturas no puedes estar teniendo el mismo pensamiento en el saber de que está afectando precisamente las guerras a la economía que estamos viviendo hoy en día. Amén. Así que todas estas cosas que estamos viviendo, hermanos, pues son situaciones que no se pueden negar y que están llegando hasta nuestros trabajos, hasta nuestros empleos, porque una guerra, hermanos, siempre trae por consecuencia lo que estamos viviendo, que es la inflación, porque cierran puertos, cierran un montón de cosas que tienen que ver con la economía, y esto es algo que nos va a afectar a todos, aunque tú digas, pero solamente es entre ellos. Pues no, hermanos. Y como les decía, que lo peor de todo no es que esté Rusia en acción en guerra, sino que les platicaba que el martes anterior de la semana pasada, Rusia amenazó y advirtió a la nación de Israel, porque parece ser que armamento de Israel atacó aviones rusos. Y a otra parte acabo de leer otra noticia, que Rusia está exigiendo a Israel que les permita tener el control de la iglesia ortodoxa rusa que está en Israel. Y los rabinos, los líderes, pues no están dispuestos, ¿verdad?, a que ningún gobierno extranjero tome parte en su país. ¿Y esto qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues precisamente, hermano, es lo que tiene que ver más con nosotros. Cuando se trata de Israel, tiene que ver con todo lo que estamos viendo y aprendiendo en Mateo 24. Porque precisamente esto es el parteaguas que pudiera generarse. De hecho, los rabinos empiezan a hablar de que se pudiera desatar ya la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel. Pero para que eso suceda, pues se tienen que dar muchas más señales. Pero si ya están iniciando, si ya se está dando, hermanos, pues bueno, estamos viendo que estas señales no las podemos negar. Así que ahí están a la luz y a la vista de todos. Y pues también no sabemos este conflicto entre Rusia e Israel a qué niveles vaya a llegar. Y como también vimos el domingo anterior, estas naciones de Suecia y Finlandia que quieren adherirse a la OTAN, pues también ya han sido amenazadas por Rusia, si acaso se atreven a intervenir en esa guerra entre Rusia y Ucrania. Y pues el presidente de Rusia, ¿verdad?, no se anda con rodeos, y ya lo han visto en las noticias,
no le tiene miedo a nadie, ni siquiera a ese país que tanto idolatran muchos, que es Estados Unidos. Ni siquiera aparece en la Biblia, hermanos, así que deja de idolatrar todo lo que venga de Estados Unidos. Pero bueno, va a venir un momento donde va a desaparecer. Y por supuesto, viene en la Biblia, ¿verdad? Pero no es el tema de hoy, pero es parte de lo que vamos a estar viendo, porque esto se está poniendo, hermanos, como dicen los antiguos profetas, es una olla hirviendo. Está en ebullición todo esto que está sucediendo allá, y tarde que temprano pues se puede desatar, hermanos, la tan temida Tercera Guerra Mundial. Y pues los actores, qué casualidad que son precisamente los que narran la Biblia: el rey del norte y los de oriente. Ya sabemos, hermanos, quiénes son, ¿verdad? Quién es el único país que tiene la capacidad de organizar un ejército de 200 millones, los chinos. Así que, ¿crees que esto es broma? ¿Crees que esto es una fantasía? ¿Crees que tenemos tiempo para andar jugando al cristianito? No, hermano, el tiempo se acabó. Y vamos a ir viendo. Y precisamente en Mateo 24 podemos ver que dice el Señor: huiréis de guerras y rumores de guerras, pero oímos el fin, y es necesario que todos acontezcan. Pero pues también, hermanos, podemos ver que hay varios versículos que nos indican sobre las diferentes guerras que el mundo vendrá, y sobre cómo las naciones tratarán de destruirse una contra otra. Y esto que estamos viviendo actualmente, ya que constantemente los noticieros son invadidos por noticias que nos hablan sobre las guerras que están ocurriendo en varias naciones. Así que, pues todo esto, hermano, pues ya lo sabemos, hermanos, esto es tremendo, y esto nadie lo puede negar porque está sucediendo. Hemos sido testigos, y esta profecía nos advierte sobre el constante aumento de guerras, porque Mateo 24, versículo 6, lo dice en singular o lo dice en plural. Cuando lo dice en plural es que son varias en diferentes lugares. Y lo que nos hace estar seguros de que el tiempo se aproxima es que esas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Y es ahí donde tenemos que poner más atención, porque podemos decir: bueno, pastor, pero pues es que guerra siempre hay. Para empezar, Israel y Palestina siempre están en guerra, ¿sí? Y es algo que viene, hermanos, desde el libro de Génesis, una guerra entre los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Ismael, hermanos, acuérdense que es el hijo de la sierva, y de Ismael descienden todos los árabes, y ellos están clamando, están pidiendo que se les entregue su territorio, por eso siempre están en guerra con Israel. Y de Israel, hermanos, pues descienden todos los de Isaac, el de la promesa. Y la guerra, hermanos, siempre ha estado desde Génesis. Así que no se va a acabar, se va a acabar hasta que Jesús venga por segunda vez. Pero para eso, hermanos, pues precisamente tienen que pasar todas estas señales, porque es algo sumamente importantísimo que estemos atentos, sobre todo la iglesia. Sobre todo la iglesia, porque tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio, porque esto se va a poner cada vez peor. Así que es algo que tenemos que ver: guerras y rumores de guerras. Así que todo esto, ¿a qué causa? Estragos en el ámbito económico y mundial, y de acuerdo a la profecía, las guerras seguirán siendo parte de nuestro diario vivir hasta que Cristo venga a poner orden, porque nadie va a poder poner orden sino solamente nuestro Señor Jesucristo, viniendo ya no como aquel cordero, sino como va a venir ahora como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Los rumores de guerras, hermanos, van a ser diarios, y van a seguir, y va a seguir peor. Así que ahí se los dejo de tarea. Después, hermanos, dice en el versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y de ahí sigue otra señal: y habrá pestes. Las pestes, hermanos, en la Biblia se traducen como las enfermedades, se traducen como precisamente lo que estamos viviendo. Yo creo que estás muy familiarizada con esta imagen, ¿no? Yo creo que estás muy familiarizado con todo esto que estamos viviendo.
aproximadamente en el 2020 inició, porque inició en diciembre del 2019, por eso se llamó COVID-19, pero creo que ahorita, si no es que ya a todos nos dio, pero ahí están, hermanos, las pestes de lo que está hablando el Señor Jesús. Y vuelve a hablar en plural, dice, habrá pestes. Y muchos dirán, muchos objetarán, pero pastor, pues siempre ha habido. Sí, sabemos que siempre ha habido, pero lo que nos debemos de preocuparnos, mejor no preocuparnos, ocuparnos, es en que estén sucediendo simultáneamente. He ahí el detalle, porque estas pestes, hermanos, ya son parte de nuestro diario vivir, igual que las guerras. Es algo que vivimos a diario. No hay mucho que agregar en esta señal porque ya lo padecimos, lo sufrimos y lo lloramos, ¿no es así? Si viéramos los noticieros actuales, hemos visto que hay una infinidad de enfermedades que últimamente se están propagando en el mundo, y los antibióticos, medicinas o vacunas parecieran ser que ya no están haciendo los efectos que prometieron, ¿verdad? Porque ahora, hermanos, ¿cuál es el temor? Sabes que ya apareció el primer caso del virus símico, que se le conoce coloquialmente como la viruela del mono. Ya hay un caso en México. Y es algo que también se está propagando. Se está propagando de una manera que está preocupando a la OMS y a la OPS. Pero no lo podemos negar, porque se está viendo. ¿Y qué más estamos viendo, hermanos? Ahí están los efectos, lo que se ha visto al momento. Un extraño virus que está atacando a nuestros niños con esta hepatitis aguda. ¿De dónde surgió? ¿De dónde salió? Aún no se sabe con certeza, ¿verdad? Pero hay pestes, hermanos. ¿Están las pestes que menciona el Señor Jesucristo en Mateo 24? ¿Sí o no? Sí. Están sucediendo, nadie lo puede negar. Y es algo que tenemos que estar viendo como señales. Pero ¿qué dice la Biblia? Que aún no es el fin. Y que esto solamente es el principio de dolores. O sea, imagínense cuando llegue el dolor en las 7 años de gran tribulación, pues precisamente ahí es el problema. COVID-19 y todas sus variantes prácticamente llevan la mitad del alfabeto griego, y siguen habiendo subvariantes que pareciera ser que tu vacuna favorita, con la cual te sientes bien seguro, ya no tiene tanto efecto contra las nuevas variantes, ¿no? Y eso es algo que lo puedes objetar. Por supuesto que no, porque están sucediendo. Este brote extraño de hepatitis se está poniendo en alerta a varios gobiernos, incluyendo al nuestro. Esta viruela del mono, vaya qué cosa. Más aparte de las que hay, fiebre amarilla, que está como resurgiendo por aquellos rumbos del Brasil. Más aparte el ébola, los brotes de la malaria y un extraño virus del cual extrañamente nunca han podido hacer una vacuna, el virus del SIDA. Y sigue habiendo, y sigue habiendo, y siguen sucediendo, y siguen pasando. Así que, como dice el Señor, aún no es el fin. ¿Qué vendrá más adelante, hermanos? ¿Qué subvariantes va a haber de todo lo que estamos viviendo? Pues si tú creías que esto ya paró, porque en México ahorita estamos en el grandioso estado de semáforo verde, que ya hasta los quitaron los semáforos, y que ya no es obligatorio traer cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no podemos decir que esto ya pasó, porque todo esto va a tomar más fuerza y va a ir cada vez de mal en peor, y alrededor del mundo. Ahora, cabe mencionar que estoy nombrando algunas de las enfermedades más conocidas, sin descartar aquellas que ya no tienen cura. Y eso es algo que no podemos negar. Ahora, todo eso es algo que arrastra de la guerra, algo que arrastra, algo sin duda, hermanos, que es algo muy penoso, que es lo que sigue a continuación diciendo ahí en Mateo 24:7. Porque de las pestes que habrá, hermanos, pero fíjense lo que les digo, cómo está la palabra de Dios. Dice
habrá pestes y hambres. No está separado, está unido. Y hambres. Las guerras, por supuesto, generan hambre. Y ayer mismo estaba viendo otra nota donde los estudiosos muestran que quedan 10 semanas garantizadas para el trigo, porque la guerra y todo lo que hicieron los países con cerrar y sancionar a Rusia, pues obviamente, hermanos, los productores más grandes de trigo, ¿quiénes creen que son? Rusia y Ucrania. Y al cerrar, no va a haber trigo para las naciones, hermanos. Y se garantiza solamente 10 semanas de trigo. Y proveen, hermanos, que venga una hambruna generalizada. ¿En Europa? No, hermanos, en todo el país. Así que, ¿creen que esto es una casualidad? Todo está sucediendo, hermanos, conforme a lo que el Señor mostró. Y recuerden que el domingo anterior vimos que la señal principal es la parábola de la higuera. Qué casualidad, ¿verdad?, que sucedió esta luna de sangre un día después del 74 aniversario de la nación de Israel, cuando surgió y se declaró como Estado independiente en 1948. Así que, ¿sigues creyendo que la Biblia es un cuento para espantar a niños y adultos también para que se porten bien? Hermano, eso está sucediendo y no lo puedes negar, porque tú mismo, de hecho, tú mismo lo vas a padecer y lo estás sufriendo. Y todo esto pues tiene que ver precisamente, hermanos, con la maldad del hombre. Y todo lo que está sucediendo en aquellos lugares, no lo veas como lejano, porque así mismo pensabas con la pandemia, ¿no es así? Oh, está en China, está al otro lado del mundo, de aquí a que llegue, hermanos, ¿cuánto tardó? Allá empezó en diciembre, en marzo ya se había declarado en México. Así que lo que está sucediendo en Rusia, ¿cuánto crees que va a tardar en afectar a México? Y estamos viendo la inflación a todo lo que da, ¿verdad? Todo cada vez más caro, todo está subiendo. Y nosotros preferimos ver los chismes de las redes sociales, ¿verdad? Hay que cambiar, hermanos, renovar nuestra mente y nuestro entendimiento y entregarnos de verdad al Señor Jesucristo, porque esto ya lo estamos padeciendo. Y no solo eso, también, hermanos, la profecía, aunque no aquí en Mateo 24, pero en Lucas 21, 25, acompáñenme por favor, Lucas 21, 25, vamos a ver qué otra señal, hermanos, está en evidencia. Lucas 21, 25. ¿Están ahí? ¿O creen que voy muy rápido? Mateo 21, 25, dice así: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas, hermanos, en el contexto de las señales del fin, aquí nos muestra una señal más, que es el clima extremo. Hermanos, estamos viviendo un clima bastante extremo. Australia, la India, están padeciendo, hermanos, olas de calor hasta los 50 grados. Nosotros, esta semana pasada, ¿cómo te fue con el calor? Y apenas llegamos a los 34, 35 máximo. Imagínense, hermano, lo que están viviendo allá. El calentamiento global, la temporada de huracanes ya empezó. Por ahí ya hay un huracán categoría 1, pero amenaza con subir de nivel. Pero, hermanos, esto lo hemos estado viendo año con año. Sequías. Se prevé y se pronostica una enorme sequía para el centro del país. Y podemos ver, hermanos, que cuando vienen las sequías, pues los cultivos son los primeros que se afectan. Y cuando vienen las lluvias en extremo, también se afectan. Y por eso aumenta el costo de la producción y del consumir los frutos,
porque hay cada vez climas más extremos. Y estas sequías, hermanos, están bastante peligrosas. Están afectando la producción de la misma. Hay zonas donde llegan las torrenciales lluvias y afectan a los cultivos, donde este cambio climático va a ir en aumento durante los próximos años. Las lluvias y las sequías son parte de la profecía, hermanos, y se está llevando a cabo, está sucediendo. Los cultivos mueren porque hay exceso de lluvias o hay ¿qué? ¿Perdón? Sequías. O sea, no llegan, hermanos. Así que esto, ¿qué pasa, hermanos? Afecta en gran manera la producción de la canasta básica. Sube y sube el kilo de tortilla. ¿No es así? Sigue subiendo y va a seguir subiendo. Nuevamente, acabo de ver en esta semana el tema de la economía. Si no tuviéramos el subsidio, ahorita mismo, hermanos, estaremos pagando entre 28 y 30 pesos el litro de gasolina. Pero se pronostica que si esto sigue así, por la guerra y todo lo que ya mencionamos, pudiéramos llegar hasta una cifra, así es aterrador, hermanos, de pagar hasta 45, 48 pesos el litro de gasolina. Si sigue lo que está sucediendo en aquellos lugares. Y todo esto va a seguir afectando, ¿y crees que no te va a afectar a ti? Ya está afectando a todas las armadoras automotrices. Y precisamente China quiere emular lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Quiere invadir Vietnam, porque según ellos Vietnam les pertenece. Y en Vietnam precisamente está la productora más grande de los chips que necesitan los vehículos. Y por eso está esta situación tan tremenda en las armadoras y las empresas que dependen de las armadoras, y por eso los que trabajan en vender autos les está yendo muy mal. Por todas esas mismas causas. Y aún así, todavía dudamos y no nos santificamos. Y creemos que solamente es un momento malo. Que vendrán cosas mejores, sí, vendrán cosas mejores, pero aún no. Es hasta que venga el Señor Jesús. Porque como les dije, hermanos, desde el 2018, esto viene de mal en peor. Ay, pastor, es que usted es profeta. No, hermano, leí la Biblia. Solamente leí la Biblia. Y ahí la Biblia lo dice. Pero tenemos que ver, porque ya lo estamos viviendo en todo el mundo, los precios están por las nubes, cada vez el salario rinde menos. ¿O no es así, hermano? Los precios parecen que están desquiciados, o que los dueños de la canasta básica se volvieron locos. Hermanos, todo eso está profetizado, y que será peor aún cuando el anticristo tome su posición de líder mundial. ¿Y cuándo va a suceder eso, pastor? Lo leímos el domingo anterior, pero vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Y dice así, vamos a entender. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada, por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí, hermanos, está en acción, precisamente, un jinete del Apocalipsis. Y ahí, precisamente, vamos a ver que viene la culminación. Y el hambre va a estar a todo lo que da. Y precisamente esta frase que no entendemos ni papa, ¿verdad? ¿Qué significa eso, pastor? Significa, mis amados hermanos, que en esos tiempos, si ahorita estamos viviendo y estamos sufriendo el aumento de los costos de la canasta básica, dice la Biblia que en plena gran tribulación, solamente el salario mínimo de una persona te va a alcanzar para comprar un kilo de tortillas o unos cuantos panes. Díganme, hermanos, ¿a cuánto está el salario mínimo hoy? Está como en unos 178 pesos, algo así, 80 y tantos. El mínimo. Y hoy te espantas porque el kilo de tortilla te cuesta arriba de 20 pesos. Pues déjame te digo, hermanos, que en ese tiempo va a costar
el salario de un día de tu trabajo. 1 kilo de tortillas o unos cuantos panes te va a costar 178 o 200 pesos. ¿Crees que es tiempo de seguir postergando tu santificación al Señor y tu entrega a Dios? Cuando eso es lo que les espera a todos los que rechacen el Evangelio. Y aquí está, hermanos, no lo puedes negar, porque aquí ya están, y ahí podemos ver, hermanos, que antes de que vengan, precisamente, ustedes lo pueden ver ahí, miren, ahí están, antes de que entren en acción los 4 jinetes del Apocalipsis, los tan temidos jinetes, antes de ello viene el arrebatamiento de la iglesia. Y solamente en este arrebatamiento se van a ir los que son verdaderamente hijos de Dios, los que creyeron y recibieron su nombre y han entregado su vida al Señor Jesús. Así que aquí estamos. Esto es la cronología de los tiempos de Apocalipsis y nadie lo puede objetar, porque precisamente el primer jinete, que es el caballo blanco, viene con una persona montada que dice que se le dio un arco, pero no dice que con flechas, lo cual indica, hermanos, que al venir un arco sin flechas va a traer una paz falsa, porque este hombre va a llegar a querer resolver el conflicto o el problema económico mundial con una idea, con una sola moneda, con un solo gobierno, para que exista un solo líder y todas las naciones le rindan tributo a él. ¿Y qué aprendimos el domingo pasado? Que hay una persona que ya está preparando a la religión para entregar el dominio a esa persona, porque él mismo dijo que necesitamos un gobierno mundial, que necesitamos un líder mundial para que ponga en orden todos los problemas socioeconómicos y militares que existen en este momento. Nada más que quien monta este caballo, hermanos, es el anticristo. Digo, porque hay muchos indoctos, ¿verdad?, que enseñan que este caballo blanco, el jinete de este caballo blanco, es el Señor Jesucristo. Lo que es ser indocto, ¿verdad?, no entender el contexto de lo que está escrito. Pero vean aquí, hermanos, aquí está. Y como les decía el domingo anterior, son 7 más 7 más 7, 21 juicios en 3 años y medio que le espera a todos los que no reciban a Cristo como su Señor y su Salvador en este tiempo, antes de que venga el arrebatamiento. Porque una vez venido el arrebatamiento, hermanos, ya no hay vuelta atrás. Se cerró la puerta como en el arca de Noé y ya nadie podrá entrar y nadie podrá salir. Así que hay que tener mucho cuidado con tu decisión de seguir postergando tu salvación. Y los que somos creyentes, de querer seguir solamente siendo cristianos de domingo, hermanos, hay que ser cristianos los 7 días de la semana. ¿O cómo se dice? 24/7. Eso es un verdadero cristiano, 24/7. Y eso es algo que tenemos que poner a la brevedad en obra. Y todo esto, hermanos, pues tiene que ver con las señales de estos huracanes, porque por ahí se teme que por las grandes olas de calor que están allá, por la India, por Australia, y se combinen con los vientos helados. Y supiste, hermano, que hace 2 semanas, o 1 semana si no me equivoco, hubo otro frente frío, en plena primavera. ¿Qué sucede con eso? Se combinan estos aires polares con los aires cálidos y forman grandes huracanes. Y se teme, hermanos, que haya huracanes categoría 5. Y esos son huracanes con vientos arriba de 450 kilómetros por hora. Devastadores, destructores. Ay, pastor, pero pues, hermano, no es mi idea, es lo que está escrito en la Biblia. Y es lo que yo te estoy enseñando, porque precisamente el apóstol Pablo, vayamos a Romanos capítulo 8, para que vean que la misma naturaleza, la misma creación, ahorita está gimiendo. La tierra misma está con dolores de parto, como dice aquí el apóstol Pablo. Dice en Romanos 8, versículo 21, por favor:
dice así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Todos hablamos, hermanos, y escuchamos por ahí, ¿verdad?, de la famosa frase: es que la madre naturaleza nos está cobrando la factura de todo el daño y la contaminación que le estamos haciendo a ella. Y le hablamos, ¿verdad?, la madre naturaleza, así dice la gente, pero la Biblia dice que es la creación de Dios, y la creación de Dios gime. ¿O por qué crees que están sucediendo tantas cosas climatológicas? ¿Por qué crees que están sucediendo tantas erupciones? Pastor, es que siempre han habido erupciones. Sí, pero al mismo tiempo, en diferentes lugares, justo con hambres, con guerras y pestes, con señales en el cielo, todo al mismo tiempo, hermano. Están sucediendo. Así que, ¿puedes objetar? Así que, hermanos, todo esto va apuntado hacia un solo lugar: el fin. ¿Cuándo va a suceder? Acuérdense, hermanos, que nadie sabe la hora ni la fecha. Amén. El propio Señor Jesús. Pero llama la atención que dice la Biblia: ni la hora ni el día. Mas no dice el año ni el mes. Así que vean, hermanos, qué interesantes palabras del Señor Jesús. Él solamente habla del día y la hora, pero hay un mes y un año establecido para eso. Y como les dije el domingo pasado, que les dejé una tarea, que leyeran la parábola de la higuera. ¿No es así? Y que vean y hagan sus cuentas. No necesitas hacer un matemático experto para llevar las cuentas con el Salmo 90, versículo 10, donde nos dice cuánto dura una generación: de 70 a 80 años. Así que, si no la hiciste, hermano, pues vuelve a hacer, porque ahí está precisamente en lo que más debemos de ocuparnos. Y después, hermanos, regresamos a Mateo 24, versículo 7. Precisamente ahí dice: y habrá después de las hambres, pero fíjense, no está separado. Dice: y habrá. ¿Sí están en Mateo 24, 7? ¿Qué dice? Y luego, terremotos. Terremotos. ¿En cuál lugar? En diferentes lugares. Así que, hermanos, este tema de los terremotos es sumamente interesante. Quiero que pongan especial atención, hermanos, porque los terremotos son señales. Y la misma Biblia, acabamos de leer en Romanos, donde dice que la tierra está gimiendo con dolores de parto. Ustedes, mis amadas hermanas que son mujeres, entenderán mejor esta analogía. Cuando ustedes están en dolores de parto, ¿cómo están? ¿Bien campantes? ¿O están con dolor? ¿Y no están gimiendo? ¿Sí o no? Bueno, hermanas, así mismo se encuentra la tierra. La creación está gimiendo con dolores de parto, porque quiere ser liberada. La tierra, hermanos, la razón por la cual la violencia, la maldad está a todo lo que da, y falta todavía más, y están sucediendo todas estas señales, única y exclusivamente se debe a que es culpa del pecado. Y eso lo encontramos desde Génesis, cuando el Señor llama a cuentas a Adán. Así que escuchen, varones, porque eso también es para ustedes. Cuando le dice: por tu causa y por haber escuchado la voz de tu mujer, maldita será, ¿qué cosa? La tierra. A partir de ese momento del pecado de Adán, la tierra es maldita y está corrompida. Por eso, hermanos, vemos tantas y tantas cosas en la misma naturaleza, tan extrañas, tan raras, que no obedecen a su naturaleza. Y precisamente a raíz de ahí vemos, hermanos, cómo la tierra está gimiendo. ¿De qué manera gime la tierra?
con los huracanes, con los tornados, con los temblores, con los terremotos, porque quiere ser libertad, hermanos, de la corrupción por culpa del pecado de los hombres. Ahora, en estos tiempos aumenta la maldad porque las personas están más entretenidas en el dinero, en los bienes materiales, en la realización de sus altos estándares del yo personal. Y por eso prefieren, en lugar de escuchar a predicadores que se les enseñen sana doctrina, en escuchar a personas que les enseñan la superación personal. Prefieren estar ahí que escuchar que ser mejores cristianos, ser mejores personas. Y obviamente, hermanos, esto es un plan que viene desde Génesis, cuando Satanás le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho. ¿Y no es el pensamiento de hoy en día del cristiano? Vienen a la iglesia, se les da una predicación y dicen: ay, ¿a poco sí es cierto lo que dice el pastor? Eso es lo mismo que sucedió en el jardín del Edén. Y él le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de ese fruto prohibido, seréis como dioses. ¿A dónde crees que apunta, hermano? El que tú seas una mejor persona, que te superes personalmente en tu gran yo, a que tú te sientas como Dios. No todos nuestros niños están invadidos por superhéroes ficticios, que ellos quieren ser como ese superhéroe en tus películas favoritas, que en ser como el único superhéroe real que deben de tener, que son los padres. Y por supuesto, el más grande héroe que ha pisado esta tierra, nuestro Señor Jesús. No, tus hijos no quieren ser como Él. Tus hijos quieren ser como ese superhéroe ficticio, que son semidioses. ¿No es así? Y ahí estamos. Y vemos cómo la mente torcida del ser humano. Y vemos precisamente algo tan turbio, tan tremendo y tan triste que sucedió en ese lugar en Texas, donde todavía los líderes apoyan y dicen la nefasta regla que ellos tienen allá. Solamente la manera de acabar con la maldad de un hombre armado es armando a un hombre bueno con otra arma. Por Dios. Y ese es el pensamiento. Estamos hablando de primer mundo, segundo. Y así, hermanos, ¿crees que nosotros estamos lejos de educar a nuestros hijos así? Cuando tú te la pasas jugando videojuegos de matar. Y te lo sabes bien. Correctamente. ¿Dónde crees que les nace a tus hijos esa necesidad de agarrar un arma? Ay, pastor, pero ese juguete. ¿Y por dónde crees que entra, hermano? Satanás es tan astuto que te presenta las cosas inofensivas como lo hizo con Eva. Y ahí está el problema. Ay, pastor, pero ¿por qué tocó ese tema si yo apenas iba a ir hoy a comprar mi último juego de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No se haga, no me digan, no, oye, no, ahora sí no saben cómo se llaman los juegos de matar. Esos que juegas, que te dan un arma o que participas en... ¿Cómo? Free Fire hay muchos. ¿Cómo? Free Fire. ¿Ya ven? Pues bien que se lo sabe. ¿Qué crees que aprende tu hijo ahí? Violencia. ¿Pero por quién? Por el papá. Y aquí estamos viendo, hermanos, por qué suceden esas cosas en Estados Unidos. Y en México no estamos lejos. Porque tal parece que es como una cadenita, ¿verdad? Que se viene. Así que, pero estamos en los terremotos, hermanos. Y todo eso es porque así está sucediendo todo al mismo tiempo. Los terremotos como señal. Yo creo que todos hemos sentido un terremoto, ¿no es así? ¿Qué son los terremotos? Como señales. Los terremotos, hermanos, abren y cierran partituras de aquello que fue escrito en profecía. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Mateo 27, 51. Ahí dale 2 vueltas a tu Biblia, 3 vueltas, y vas a llegar al capítulo 27.
y busca el versículo 51. 27:51 dice así la palabra de Dios: y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 28, versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí estamos viendo, hermanos, entre muchas otras cosas, pero las más importantes, cuando Jesús murió, tembló la tierra. Cuando Jesús tembló la tierra. Y no solamente eso, hermanos. En Tierra Santa, este fenómeno es muy frecuente y se registra desde los antiguos escritos. En el monte Sinaí, en Éxodo 19:18, tembló. En los días de Saúl, primera de Saúl 14:15, tembló. En con Elías, primera de Reyes 19:11, tembló. Y Usías, en Amós capítulo 1:1 y Zacarías 14:5, tembló. Cuando venga Cristo, se va a poner, Él va a llegar, hermanos, y va a poner sus pies en el mismo lugar donde dio estas señales. Y leímos al principio de Mateo 24, donde dice que Él estaba, ¿dónde? En el monte de los olivos. Cuando Jesús venga de nuevo a pisar la tierra, pondrá sus pies en el monte de los olivos. Es el único lugar donde va a volver a pisar. ¿Y qué creen que va a pasar? Según Zacarías, va a temblar, porque va a allanar los montes con su sola presencia. Así que, hermanos, los temblores, los terremotos, abren y cierran partituras de aquello que fue escrito en profecía. Y pues podemos ver estas imágenes, hermanos. Tremendas situaciones. Ahora, quiero que pongan especial atención ahí. ¿Ubican qué es eso? La famosa falla de San Andrés, ¿verdad? Donde se pronostica que habrá un terremoto de 11.1 grados Richter cuando venga el gran terremoto, que se conoce como el famoso Big One. Pero ese terremoto, hermanos, va a suceder precisamente cuando se toque la séptima trompeta. No va a suceder todavía, pero lo que está sucediendo, te das cuenta que está temblando a diario. Todos los días, hermanos, hay terremotos. Sí, hermanos, si tú quieres minimizarlos de 3.5, 4.1, en el Perú tembló ayer o antier de 7.1, pero todos los días están habiendo terremotos. Y dijo el Señor, habrá terremotos en diferentes lugares. Ahora, lo interesante es, hermanos, que en hebreo, terremoto, de la palabra rash, con H al final, rash, así como lo escuchas, significa grande estruendo, alboroto, y también va relacionado con la palabra ragaz, con Z al final, que en hebreo significa furor, perturbación, airado, conmovido. ¿Y cómo están los cielos? Conmovidos, ira, remover o enojar. Eso significa, hermanos. Hay una señal profética dentro de un conjunto de señales que al parecer ha llegado y aparece señalada en Mateo 24:7. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. El mundo, que sigue viviendo en error, ha afirmado de manera continua y distractivamente que la señal de los terremotos no es nada nueva, porque siempre ha habido terremotos. Así es, siempre ha habido, pero no todos al mismo tiempo. No todas las señales al mismo tiempo. Y es ahí donde tenemos que poner especial atención. Isaías, qué interesante, Isaías hace una analogía con algo muy común. Quiero que tomes con madurez esto. Isaías 24. Busquemos Isaías 24 porque vamos a ver una analogía de Isaías. Mateo 24, versículo 19. Isaías 24. Gracias a Dios que están bien atentos. Isaías 24, versículo 19. Dice ahí: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, y en gran manera será la tierra
conmovida. Digo, por si dudabas a qué tierra se refiere, ¿verdad? Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más será levantada. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y los reyes de la tierra sobre la tierra. Vean, ¿qué analogía es aquí? Con un ebrio, con un borracho. ¿Por qué? ¿Cuál es el trastorno de un ebrio? ¿Qué pecados pesan sobre ella y cuántas sus consecuencias para la tierra? Lo podemos encontrar, hermanos, con los síntomas de cuando una persona está ebria. Por favor, tómalo con madurez. No se señala a nadie. Y el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Así que no estén señalando a nadie. ¿Cuál es la situación de una persona que está ebria? ¿Cómo exterioriza su situación de estar cautivo bajo los efectos del alcohol? Está en una angustia por su patrón de consumo, ¿no es así? Cuando ya se desbordó, cuando ya pasó los límites. Tiene temblores, ¿no es así? A lo mejor más al otro día, y tú sabes a qué me refiero, ¿verdad? Tienen problemas de conducta y cambios en la mente. Tienen inestabilidad, inconstancia e irresponsabilidad, porque están cautivas del alcohol, sin capacidad para discernir mientras se encuentran en ese momento. No están atentos, tienen pérdida de lo que sabían o pérdidas de memoria. Tienen un corazón acelerado porque tienen la pérdida de la paz. No tienen firmeza en sus manos. Tiemblan para sujetar todo. No podrán actuar correctamente. Sufren ansiedad y nerviosismo, lo que los hace consumir erróneamente aún más, creyendo que ahí está la solución. Y al hacerlo, tienen el riesgo de llegar hasta las convulsiones. Y por último, caerán y habrá postración. Esta señal, hermanos, es una analogía que hace el profeta Isaías, cómo va a estar la tierra y con las personas que consumen alcohol. Así que, qué interesante la analogía, lo que le sucede a una persona que está en ese estado, con lo mismo que está padeciendo la tierra, con lo mismo que está padeciendo la sociedad. Porque ahorita, en nuestra mente, está hacer pedazos a una persona que está cautiva en el alcohol, criticarla, señalarla, odiarla en estos tristes momentos y decirle, ya ves, todo es tu culpa, estamos así por tu culpa. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? La principal causa es el pecado. La principal causa es el no arrepentimiento del pecado. ¿Qué es lo que orilla a una persona a ser así? El pecado. No arrepentido de las dos partes. Y por esto no estoy justificando a nadie, porque si una persona está sufriendo, padeciendo por una persona que está cautiva al alcohol y no está haciendo nada más que solo juzgarlo y criticarlo, pues ¿de qué ayuda es? Y aunque no queramos escucharlo, es la verdad. Porque inmediatamente nuestra irresponsabilidad nos hace huir de la situación en la que nos encontramos, como co-culpables, co-hechos de la situación. Y no es justificación para nadie, porque es una decisión personal. Lo que falta ahí es dominio propio y arrepentimiento de pecado. Pero si ya se está viviendo, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atender, como lo haría el Señor Jesucristo. Pero, hermanos, también podemos decir, bueno, pastor, yo no tengo ese problema, porque yo solo estoy ebrio de amor. Bueno, eso es algo que también el Señor te dice que no lo estés. Porque hay personas que sí se embriagan de amor, y eso es un error. Porque una persona que está embriagada de amor tampoco piensa. Todo lo ve color de rosa, ¿sí o no?
todo lo ve bueno, aunque sea malo. Y eso también es un error. Y también el Señor te dice, no te embriagues de las emociones. Es que yo estoy ebrio, pero de enojo. Pues también, hermano. Una persona que está en esos estados de amor, de enojo, de odio, de rencor, se encuentra en el mismo estado de una persona cautiva por el alcohol o por las drogas, porque no piensa ni no discierne. Por eso es necesario, hermanos, entender lo que dice la Biblia, cuando dice ser llenos del Espíritu Santo y no ser ebrios del alcohol ni de las emociones, porque las emociones, hermanos, también nos impiden discernir la voluntad de Dios. Increíble, hermanos, pero es la verdad. Por eso es importante entender el contexto de la voluntad del Señor. Así que no podemos ir por la vida, hermanos, solamente juzgando y criticando a los que se encuentran cautivos a estas situaciones. Porque si tú también no haces nada por ayudar, pues dime qué ayuda idónea eres para tu esposo o tu esposa, según sea el caso. Así que hay tantas cosas que aprender. Pero aquí lo que llama la atención, pues hermanos, es que Isaías tiene esa analogía, porque es exactamente como se encuentra el ser humano, tambaleando en su fe, ebrio, no discierne porque está perdido, embriagándose con el mundo, embriagándose con las filosofías de este mundo, y no según Cristo. Y así lo advierte la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 8, donde el propio Señor Jesús dice que miren que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas, como la Satanás te susurra en el oído, como le susurra a todos los que se duermen en las predicaciones, porque están ahí durmiéndose, cabeceando, bostezando, porque les aburre la palabra de Dios. ¿Y por qué creen, hermanos? ¿Quién cree que está a un lado de ti? Satanás. Despierta, hermano, porque está sentado contigo alguien que no quieres que esté. Pero todo esto, hermanos, tiene que ver con estas señales, porque tiene que ver directamente con la apostasía. La gente se está durmiendo y va directamente con la profecía de las vírgenes, de las 10 vírgenes, las que se durmieron y las prudentes. Y vean, hermanos, cómo está el contexto. Mateo 24, señales del fin. Y ahí, a la mitad de Mateo 24, sigue la gran tribulación. Y después sigue en Mateo 25, parábola de la higuera. Y después sigue el arrebatamiento. ¿Crees que eso es coincidencia? Todo está bosquejado naturalmente por el Señor. A Mateo no se le ocurrió escribir en ese orden porque le pareció mejor y más interesante. Fue inspirado por el Señor con un propósito para enseñar a las iglesias en estos tiempos. Así que ahí, hermanos, estamos viendo precisamente lo que está sucediendo en todas esas cosas: erupciones volcánicas, guerras, pestes, hermanos, todas estas situaciones. Estamos viendo, hermanos, solamente es el principio de dolores. No podemos seguir jugando con nuestra fe. Tenemos que entender, hermanos, que todo esto está sucediendo tal cual el propio Señor Jesús dijo que iba a suceder. Tú puedes dudar de mí, tú duda de mí, pero no dudes de lo que dice el Señor Jesús, porque es lo que está escribiendo, lo que está escrito, porque Jesús es el Verbo. Amén. Está sucediendo al pie de la letra. Y vean, hermanos, solamente nos quedamos en una señal, porque todavía faltan otras señales. Así que, ¿qué señales nos faltan? Todavía nos faltan, hermanos, la señal número 5, la señal número 6 y la señal número 7. Digo, por si hasta el momento todavía quieres o sigues dudando de que el tiempo está próximo, de que el tiempo se acerca.
Está sucediendo, hermanos. Ahora, si quieres conocer las otras señales, bueno, pues no te pierdas nuestra próxima enseñanza el próximo domingo a la misma hora en este mismo lugar. Así que, mis hermanos, pues Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración en estos momentos para quedar despedidos. Dios los bendiga, hermanos.